a platicar que desde el nombre ha cambiado muchísimo. Se conocía anteriormente como PAF o FAP, dependiendo de sus siglas en español o en inglés, y lo que se creía es que era una polineuropatía familiar y que se debía a amiloide. Ahorita sabemos que es una enfermedad completamente sistémica y la nomenclatura ha cambiado muchísimo a poner si esto es una amiloidosis hereditaria, no familiar, porque pues es mejor término el hereditario, y por mutaciones que lo mismo cambió el año 2018 a variante en vez de mutación del gen ATTR. Es una condición que inicia en la edad adulta joven, que se ocasiona por muchas mutaciones de la trastirretina, que se caracteriza por el depósito extracelular de amiloide y por lo tanto destrucción, sobre todo de nervios autonómicos y somáticos. Tiene un desenlace terrible. A los 6 a 10 años los pacientes están incapaces de pararse, de mover, de incluso comer, y finalmente llegan a la muerte, normalmente con mucha pérdida de peso y desgaste físico. Y por lo interesante de la enfermedad y por el advenimiento de estas muy nuevas terapias, el conocimiento ha incrementado exponencialmente, y esto no lo digo yo, está referido, es un modelo del progreso científico y del progreso médico de los últimos 30 años. Es increíble que tengamos más tratamiento modificador, por ejemplo, de la polineuropatía amiloidea que de la diabetes, cuando la polineuropatía por diabetes es infinitamente más común, que la veamos todos los médicos. Epidemiología, desde 1990 decíamos que se trataba de una enfermedad muy rara, casi endémica de algunos países, particularmente Portugal, Suecia y Japón, con una prevalencia extremadamente baja, pero pues hemos visto que no es así. Desde el 2018 se ha incrementado desde el 2018 la referencia es que existe aproximadamente una población global de 10,000 casos, con una incidencia que ya se ha corroborado en varios lugares del 0.87 casos por 100,000 habitantes. Y más o menos 71 pacientes nuevos por año. Cabe mencionar que mucho de esto es porque las pruebas genéticas son mucho más, podemos disponer de ellas, y prácticamente en muchos lugares nos las patrocinan ciertas industrias farmacéuticas, lo cual hace que nosotros podamos contar con el diagnóstico de alguna polineuropatía que antes quizá no hubiéramos llegado al diagnóstico jamás. La presentación, como platiqué, es heterogénea. Pueden empezar con corazón, pueden empezar con neuropatía, pueden empezar con ojo. En realidad depende mucho de cualquier especialista médico que vea algo diferente. Tiene una herencia autosómica dominante, quiere decir que el 50% de la descendencia va a poder tener la enfermedad o la mutación por lo menos, y esto se traduce en que los pacientes llegan a 7 a 10 visitas al médico y hasta 50 pruebas diagnósticas antes de que se determine que es una amiloidosis hereditaria. O sea, en realidad los pacientes sufren mucho para llegar al diagnóstico, aún en la actualidad. Y como platicaba antes, tiene una mortalidad significativa. En promedio tienen una sobrevida de 4.7 años después del diagnóstico. Esto es lo que les platicaba a ustedes. Es impresionante lo que hemos visto, cómo han crecido el número de casos y cómo ha crecido mundialmente la aparición de estas enfermedades. Y la fisiopatología, todo se centra en esta pequeña proteína que se llamaba prealbúmina, y esta es una proteína transportadora de retinol y de tiroxina, y es la proteína que se acumula en forma de fibrillas en todos los órganos y sistemas. De ella es la que vamos a hablar. Esta proteína se produce 99% en el hígado y el resto en el plexo coroideo del cerebro y en el epitelio ciliar y retinal del ojo. Todo esto van a tener una charla un poquito más detallada. Les estoy dando generalidades. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos el cromosoma 18, en donde está insertado este gen que se llama trastirretina, que tiene 4 exones, y este exón puede tener hasta 130 mutaciones patológicas, y cada una de las mutaciones va a tener una expresión variable de la enfermedad. La aplicación extensa, como decía, de las pruebas genéticas es lo que ha favorecido que identifiquemos a los pacientes de manera mundial.
pero resulta que es un fenotipo muy heterogéneo. Los pacientes pueden aparecer con diferentes síntomas y es realmente la curiosidad del médico y sobre todo la perseverancia lo que va a hacer que nosotros lleguemos al diagnóstico. Les platicaba, son los tetrámeros de TTR que se van a dividir en monómeros, en oligómeros y finalmente en fibras, que son las que se van a acumular en órganos y sistemas del paciente. Y ahora molecularmente lo que estamos estudiando, como les decía, porque es tan heterogéneo, muy posiblemente depende de la densidad de las fibras. Habrá fibras cortitas y flaquitas, habrá fibras mucho más largas, mucho más gruesas, y esto va a hacer que a lo mejor tengan un tropismo diferente a diferentes órganos, que algunas se acumulan mucho más en corazón y que otras se acumulen más en los nervios periféricos. Siendo así que el diagnóstico de los primeros síntomas al diagnóstico de amiloidosis TTR puede ser en meses o puede ser incluso en años. ¿Por qué? Porque no se conoce una historia familiar. Normalmente los pacientes pueden decir, sí, tuve un paciente, un papá, una mamá con cardiopatía, pero no indagamos exactamente qué tipo de cardiopatía. Damos por sentado que a lo mejor es aterosclerosis y a lo mejor no, fue la insuficiencia cardíaca que tenemos. Es multisistémica, les digo, le llega a cualquier especialista y es similar a otras patologías. En particular, con la neuropatía al principio podemos o tendemos a confundirla, ya sea con CIDP, que es una de las neuropatías más comunes que vemos los neurólogos, o bien con diabetes. Pensamos a lo mejor este paciente no tiene tanta alteración metabólica, pero seguramente porque estamos acostumbrados a ver neuropatía en diabéticos, es diabéticos y otras enfermedades raras. Y no existe, la verdad, gran difusión de la enfermedad. Estos cursos son cada vez más prevalentes, pero son muy raros. Y también porque tenemos diferentes mutaciones, lo cual nos implica también diferentes presentaciones. Hay una gran variabilidad en la edad de presentación. Se dice que hay 2 picos, unos pacientes empiezan muy joven, otras mutaciones en otros países como en Suecia empiezan a edad muy adulta, después de los 60 años. Y aún entre familiares, que era lo que les platicaba, que vamos a ver con los pacientes que van a venir, existe gran variabilidad en la presentación. Tenemos este cuadro clínico. Esta es uno de los esquemas más comunes en donde empiezan asintomáticamente y tenemos una ventana importante de oportunidad, pero también, y eso es parte de lo que estaremos viendo, que está la literatura centrándose, qué es lo que se está publicando, y es que esta ventana que uno diría, bueno, si uno piensa que es algo genético, que se empieza a acumular la fibrilla desde el nacimiento, pues vamos a empezar a tratar al paciente desde muy temprano, a lo mejor no el nacimiento, y es muy difícil encontrar esa ventana. ¿Por qué? Pues porque finalmente una vez que empecemos el tratamiento va a ser de por vida. Y no sabemos exactamente si todos los pacientes con mutación efectivamente van a tener una manifestación clínica de esa mutación. Entonces, esta ventana sintomática es la que ha dado mucho hincapié y es en la que vamos nosotros a centrarnos, porque es lo que últimamente en estos 2 años se ha venido hablando en la literatura, es cuándo el paciente pasa de sintomático a asintomático y cuándo es el mejor momento para empezar estas terapias que bien he dicho que son muy nuevas, que son increíbles, pero que también son costosísimas. Y que, bueno, cualquier medicamento además tiene un efecto secundario o varios, dependiendo de los años que se lleve a tomar. Entonces, aquí es donde nosotros nos queremos enfocar y esto es parte de las pláticas que vamos a tener. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Como les decía, que el TTR mutante es inestable y entonces existen estas fibrillas que les platicaba que pueden ser de longitud variable y lo que van a ir haciendo es hacer una disrupción entre esta barrera entre el nervio y el vaso sanguíneo. Así como existe una barrera hematoencefálica, también existe una barrera hematológica que impide que el nervio llegue tanto cambio metabólico. Empieza a haber apoptosis, se empiezan estas células a sembrar alrededor del nervio y finalmente existe la muerte celular y obviamente la atrofia de las células de Schwann. El cuadro clínico, los síntomas principales en la mayoría de los casos o son neurológicos de inicio o culminan con una neuropatía
pero es una enfermedad sistémica y requiere, por lo tanto, un abordaje multidisciplinario. Por eso muchas veces necesitamos los especialistas de otros lugares o por lo menos de otros departamentos para que vean al paciente y que todos en conjunto tomemos una decisión. Existen, como les platicaba, ya diferentes modalidades de tratamiento. Existe desde lo que antes se utilizaba mucho, que es el trasplante de hígado, que nosotros seguimos haciendo algunos trasplantes, sobre todo porque algunos pacientes han tenido buena experiencia con ellos, el bloqueo de la producción a nivel genético de esta proteína. Se ha visto que es una proteína redundante, es una proteína que si se bloquea permanentemente, hasta el momento sabemos, tenemos una experiencia ya casi de 10 años de bloquear la proteína y no existen efectos secundarios sistémicos por no tener la proteína circulando. Existen varios bloqueadores de los que hablaremos más adelante existe también aquellos que una vez que ya está la proteína en el torrente sanguíneo circulando, la manera de estabilizarla para que entonces no se disrupte en los monómeros y no se acumulen estos monómeros en los sistemas. De cada uno de estos tratamientos hablaremos en el segundo día. Quiero hacer especial énfasis porque a mí me causa un asombro y una felicidad enorme que existan estos silenciadores de gen, en donde existe el pequeño triplete que llega por medio de una cápsula al torrente sanguíneo, que ya puede ser actualmente intravenoso o subcutáneo, dependerá de qué tipo de medicamento estemos hablando. Llega al hígado, en el hígado busca el núcleo, en el núcleo se mete al núcleo, quita esa nanopartícula que era el transportador y busca al triplete y junto con el RNA, lo silencia durante 30 días o hasta 3 meses. Quiere decir que ese DNA no se va a estar transcribiendo y por lo tanto no va a estar produciendo la proteína. Este es un modelo divino de cómo deberíamos realmente de tratar muchas enfermedades y se está extrapolando, como por ejemplo a ciertos tipos de neoplasias. Imagínense un cáncer de mama, alguien que tiene una mutación que sabe y que podemos bloquear específicamente que no se produzca lo que hace ese gen. En conclusión, como les platicaba, vamos a tener un temario que vamos a hablar desde el diagnóstico de inicio muy temprano, que eso es lo que queremos nosotros tratar, de evitar que los pacientes tengan la acumulación ya de amiloide y por lo tanto que tengan los síntomas de la fisiopatología, y para ello invitado a agentes que ven pacientes tanto de neurología como de cardiología y como de alguna otra especialidad que se van a encontrar por ahí, cómo hacemos el abordaje diagnóstico y cómo se hace el abordaje terapéutico. Y por eso lo vamos a hacer, como les platicaba, con este tipo de ponencias, con los casos clínicos, con los casos de los testimonios de los pacientes y por medio de estas preguntas que nos hacen como reflexionar sobre la enfermedad.